Las sagas vikingas de viajes transatlánticos han emocionado a la gente durante siglos. Los historiadores están separando los hechos de la ficción, desde los relatos de enfrentamientos con las primeras naciones hasta donde se establecieron realmente los nórdicos. Hasta la década de 1960, la aventura vikinga en América del Norte era conocida solo de segunda mano por las sagas islandesas, los grandes cuentos épicos que forman una de las joyas de la literatura medieval del norte. Estas historias se refieren principalmente a la era vikinga de aproximadamente 750 y 1050 después de Cristo, pero fueron escritas cientos de años después, principalmente en el siglo XIII. El grado en que conservan recuerdos genuinos de los antepasados de los escritores de la saga, o si son más una forma de ficción histórica, todavía divide a los estudiosos de hoy. Toda la narración de los viajes nórdicos a América del Norte está contenida en solo dos de estos textos, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. Aunque las dos sagas describen eventos a finales del siglo X y principios del siglo XI, se conservan como colecciones separadas de cuentos más cortos en manuscritos medievales muy tardíos. La saga de Eric el Rojo generalmente se acepta que es originalmente una composición del siglo XIII, pero hay desacuerdo en cuanto a la fecha de la saga de los groenlandeses. Algunos estudiosos argumentan a principios de 1200, mientras que otros van tan tarde como el siglo XIV. Dejando a un lado esta disputa, ambas sagas cuentan la historia de un país desconocido al oeste de Groenlandia, encontrado por barcos desviados de su curso, con expediciones de exploración y el breve asentamiento que sigue. De hecho, las dos sagas con frecuencia se contradicen entre sí, con diferentes versiones de quien avistó tierra por primera vez, quién fue el primero en navegar allí e incluso el número de viajes separados involucrados. La ruta que tomaron, sin embargo, es clara en ambas fuentes, al oeste de Groenlandia durante 2 días a un país de piedras planas que los nórdicos llamaron Eyulan, probablemente la isla de Baffin, luego al sur pasando por un largo tramo de bosques costeros y playas vírgenes que llamaron Markland, probablemente Labrador, y finalmente a Vinland, la tierra de las vidas silvestres. Su ubicación nunca está del todo clara, sobre todo si se refiere a la tierra de Terranova o, más probablemente, a algún lugar más al oeste o al sur. En la saga de los groenlandeses, la imagen es creíble en su complejidad e implica múltiples viajes a Vinland. Actuando sobre los informes de un tal Bjarni Holfsson, que encuentra la nueva tierra, pero no llega a tierra, la primera recalada es hecha por uno de los individuos más famosos de la época vikinga tardía, Leif Erikson, también conocido como Leif el Afortunado. Funda un asentamiento llamado Leifswir, Casas de Leif, que luego presta a los viajeros posteriores. Hay varios viajes mencionados después del de Leif, primero por su hermano Thorvald, que permanece allí durante 3 inviernos, luego un gran esfuerzo de asentamiento por el próspero comerciante Thorfinn Karlsefni. Karlsefni, un apodo, significa algo así como un hombre de verdad, y su esposa Gudrid Thorharnardóttir, y finalmente un viaje dirigido conjuntamente por la hermana de Leif, Freydis, y 2 socios que eran hermanos. En la saga de Eric el Rojo, que parece haber sido escrita un poco más tarde, todo esto se comprime en un solo viaje de Vinland. Esta vez es el propio Leif quien ve por primera vez Vinland, pero no desembarca. En cambio, el intento de asentamiento es enteramente por Thorfinn y Gudrid, que traen 3 barcos con 160 colonos. Esta vez se mencionan 2 campamentos, un sitio de hibernación llamado Stromfjord y un lugar más duradero llamado Ob. No es difícil combinar las 2 sagas en una historia de varios viajes con un elenco de personajes más o menos confiable. Parece probable que los nórdicos se establecieran en más de un lugar, tal vez haciendo un asentamiento sustancial con estaciones de paso temporales establecidas a medida que exploraban más. Todas las historias son vívidas y ricas en detalles, drama humano y descripción, pero una cosa brilla a los ojos modernos, que esto no fue un descubrimiento, porque Vinland ya estaba habitada. En ambas sagas, los nórdicos se encuentran repetidamente con gente local a la que llaman Skraelingar, un término despectivo que significa algo así como salvajes. En la saga de Eric,
Los dos grupos inicialmente comercian en paz antes de que estalle la violencia por un malentendido. En la versión groenlandesa, hay un conflicto letal desde el principio. Hay muertes en ambos lados, y un tema común es que los nórdicos finalmente se ven obligados a huir debido a la resistencia indígena a su presencia. Del registro literario, parece que la comunidad nórdica en Vinland fue bastante efímera, unos pocos años como máximo. Rápidamente se convirtió en un recuerdo preservado por los groenlandeses, que finalmente encontraron su camino en las sagas islandesas. Hechos sobre el terreno. Los hallazgos arqueológicos han corroborado los relatos de las sagas de un asentamiento nórdico de corta duración en América del Norte. Los nuevos hallazgos están arrojando luz sobre qué aspectos de las sagas tienen una base en la realidad histórica y cuáles, tal vez, no. El avance se produjo en el descubrimiento del sitio de Eleanceauxmeadows en Canadá por el equipo noruego de Esposa y Esposo de Arnstein y Helge Ingstad en 1960. Las viviendas nórdicas descubiertas en Eleanceauxmeadows son modestas, 8 edificios de césped, agrupados en 3 grupos. Las excavaciones en el sitio, realizadas primero por los Ingstad y más tarde por Birgitte Linderoos Wallace y otros, identificaron talleres y una herrería ubicados a una distancia de las otras estructuras, tanto para el acceso al agua corriente como para minimizar el riesgo de incendio. Uno podría ser un cobertizo de botes, y hay evidencia clara para la carpintería y la reparación de barcos. El sitio tiene excelentes vistas al mar y acceso a recursos marinos, especialmente ricas pesquerías de bacalao y colonias de eider. Era el lugar perfecto en la ruta costera hacia el sur de los barcos que venían de Groenlandia, en el punto donde podían navegar en varias direcciones. Tal vez 100 personas podrían haber vivido allí, o un poco más, un número que encaja bastante bien con las descripciones de la saga. El asentamiento podría sobrevivir fácilmente a los inviernos, con su familiar arquitectura a prueba de viento y aislada adaptada al Atlántico Norte. Parece casi seguro que Eleanceauxmeadows no fue el único asentamiento nórdico en América del Norte. Demasiados aspectos del sitio argumentan en contra de que sea el único punto de apoyo, donde, por ejemplo, están los entierros o la evidencia de la cría de animales. Las sagas mencionan ganado, pero si es cierto, no hay señales de ellas en este sitio. Los arqueólogos y otros han buscado durante mucho tiempo más sitios de este tipo, pero nada ha sido confirmado hasta ahora. Hace unos años, las esperanzas aumentaron brevemente con algunas señales prometedoras de Point Louise, en una ubicación aproximadamente equivalente a Eleanceauxmeadows, pero en la costa suroeste. Lamentablemente, el trabajo de campo posterior confirmó que todas las características del sitio eran naturales, y la búsqueda de un segundo sitio difícil de alcanzar continúa. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte a mi canal, hasta la próxima.